Ay, no sé, padrino, pero ahora voy a estar en boca de todo el vecindario, y lo peor es que no sé ni cómo decírselo a mis padres. Usted más que nadie conoce a mi padre, y él tiene un carácter bastante rígido. Y mi madre, aunque es más comprensiva, no sé ni cómo vaya a tomar esto. Estoy desesperada, padrino, no sé ni cómo no lo pensé antes, porque fui tan descuidada, que no pensé en el mañana, sino solo en el momento, y ahora sin salida. Mi padrino me miró con una calma que yo no entendía y me dijo, bueno, lo primero es que te calmes, y respires profundo. Porque hay cosas que no se resuelven mirando solo los errores, es necesario ahora ver las soluciones. Y de los vecinos no te preocupes, recuerda que hagas bien o no, siempre hay algo que tienen que decir de uno. Y si tú no te atreves a hablar con tus padres, pues yo con gusto lo hago por ti. Pero no tienes que salirte de tu casa ahora, aún hay tiempo para que se resuelvan las cosas. Cuando escuché eso, levanté la mirada y negué con la cabeza. Pero padrino, usted conoce cómo es mi padre, él no va a aceptar lo que hice, y prefiero mejor irme ahora, que estar allí y contarle, porque de seguro él va a hacer un alboroto, y si ya es vergonzoso que se sepa. Imagínese que además se agregue un escándalo. Mi padrino suspiró profundamente antes de responder, pues tú sabes que esta es tu casa, y tu madrina y yo, no tenemos inconveniente en que te quedes aquí, pero no es lo correcto. Lo mejor es que uno aprenda a enfrentar sus errores, no puede huir de eso, además no es algo fuera del otro mundo, ya lo hecho está, ahijada. Porque si tú te quedas, de todas maneras, yo tendré que informarles a tus padres de que estás aquí, porque ellos se van a preocupar al ver que tú no llegas. En fin, lo que quiero decir es que si tú huyes ahora de tus circunstancias, solo las vas a hacer más graves. Aquello me hizo guardar silencio. En el fondo sabía que tenía razón, huir no borraría nada. Lo que había ocurrido seguiría siendo real al día siguiente, y también al otro. Entonces lo miré fijamente y le pregunté algo que llevaba varios minutos rondando en mi mente. Dígame una cosa con mucha sinceridad, padrino, si fuera su hija la que estuviera en mi situación, ¿qué haría usted? El ambiente cambió de inmediato, mi madrina se llevó la mano a la boca y luego dijo, ni pensarlo, ahijada, no, eso sí que no. Nosotros la hemos educado muy bien, y ella sabe cómo conducirse correctamente. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. De pronto comprendí algo doloroso, mientras el problema era mío, podían hablar de comprensión, de soluciones y de paciencia. Pero si le hubiera pasado a su hija, la historia sería muy diferente. Mi corazón se llenó de una tristeza que no esperaba. Mi padrino giró la cabeza hacia su esposa y le dijo, pero mujer, óyete, ¿cómo dices esas cosas? Sin embargo, aquella respuesta había revelado una verdad que permanecía oculta detrás de los consejos. Yo bajé la mirada, sonreí apenas para ocultar la pena, y dije, creo que tiene razón, padrino, voy a irme para la casa a ver si resuelvo algo, y muchas gracias por sus palabras. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Ellos intentaron detenerme, pero yo tenía que irme, porque las cosas no eran como parecían. Y eso me hizo reflexionar en muchas cosas, porque una situación así, no era tan fácil de digerir, ni para quien lo pasa, ni para los que lo rodean a una. Mi padrino salió a verme hasta la puerta mientras yo me alejaba por la calle, intentando ordenar mis pensamientos. Apenas había avanzado unas cuantas cuadras cuando mi teléfono comenzó a sonar. Al ver la pantalla vi que era la hija de mi padrino. Contesté de inmediato, y ella con una voz nerviosa, me dijo, oye, te agradezco mucho que me ayudes con esto. ¿Cómo viste la actitud de mis padres? ¿Crees que no se molestarán mucho si les digo? Por un momento guardé silencio. Ella continuó hablando antes de que pudiera responder. ¿Qué te dijeron?, preguntó con evidente preocupación. Yo había estado allí no porque fuera quien llevaba aquella carga, sino porque ella era como una hermana para mí, y necesitaba saber cómo reaccionarían sus padres ante una noticia tan difícil. Ay, no sé, le respondí con sinceridad, la verdad, si yo estuviera en tu lugar, estaría muy preocupada. Pero tu padre es un hombre inteligente y comprensivo. Solo tu mamá es la que no estaría tan feliz al principio. Aún así, creo que debes decírselos, toma valor, y si quieres yo te acompaño, siempre y cuando ellos quieran que esté allí. Del otro lado de la línea escuché un suspiro profundo.
¿Y cuánto tiempo tienes ya?, le pregunté. Son 4 semanas, respondió ella. Y tenía la esperanza de que mi novio apareciera para hacerse responsable, pero ya ves, se cambió de ciudad apenas se enteró. Yo todavía no termino la carrera, y ni siquiera sé cómo voy a mantenerme a mí y mucho menos lo que ahora me pasó. Si mis padres no me ayudan, no sé qué será de mí. Sus palabras reflejaban angustia, incertidumbre y una tristeza que me partió el alma. Durante unos segundos ninguna de las dos habló. Finalmente ella dijo, pero creo que voy a salir de esto lo antes posible. Yo te llamo después, y colgó. Pasó una semana entera sin que supieran nada más del asunto. Entonces una tarde recibí una llamada inesperada. Era mi padrino. Apenas contesté, escuché que me decía con un tono entre serio y calmado, con que no eras tú, ¿verdad? Yo sentí que el corazón me dio un vuelco. Lo siento, padrino. Es que no sabía de qué otra manera podía ayudar a su hija. Del otro lado hubo un breve silencio y luego escuché algo que jamás olvidaré. Te agradezco mucho, me dijo, porque solo así pudimos pensar bien las cosas. Si nos lo hubieran dicho de golpe, tal vez habríamos reaccionado mal. Pero gracias a lo que hiciste, entendimos que nuestra hija necesitaba apoyo más que regaños. Ahora nos toca ayudarla. Sentí un gran alivio al escuchar aquellas palabras. Sin embargo, los meses siguientes no fueron fáciles. La hija de mi padrino ya no pudo terminar su carrera, porque las responsabilidades llegaron antes de lo esperado. Aunque sus padres la ayudaron en todo lo que pudieron, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Los sueños que tenía, tuvieron que esperar un poco más, mientras aprendía a ser madre. Con el tiempo entendí que aquella experiencia dejó una enseñanza que ninguno de nosotros olvidó. Por eso, antes de tomar cualquier decisión importante, piensa siempre en el mañana, y no solamente en el momento. Porque hay decisiones que pueden cambiar el rumbo de una vida entera. No permitas que unos minutos de felicidad te obliguen a renunciar a metas por las que has luchado durante años. Los hijos son una bendición maravillosa, pero también una enorme responsabilidad, y es sabio prepararse para recibirlos en el momento adecuado. Sin embargo, lo que más me quedó grabado de toda esta historia, no fue el error de mi amiga, sino la reacción de sus padres, porque aquel día comprendí que muchas veces el amor verdadero no consiste en aprobar todo lo que hacen nuestros hijos, sino en permanecer a su lado cuando más necesitan ayuda, incluso cuando las circunstancias no son las que habíamos imaginado. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.